Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy frescos ya de regreso de sus vacaciones. En el caso de ustedes de redacción, ya es la última parte que van a estar conmigo en su educación, 2 mesecitos más y ya se van a la universidad. Yo espero que todo lo que estamos viendo les sirva. No me han comunicado o no me han dejado saber si ya quedó claro lo de la ficha bibliográfica. Eh, no me preocupa tanto porque al final de cuentas la ficha bibliográfica no la van a hacer ustedes, pero sí la van a utilizar cuando van a ir a las bibliotecas de las distintas universidades a las que van a ir. La única diferencia que, ¿se acuerdan que yo les dije? Es que ahora va a ser en un monitor, es decir, en un televisor, en una computadora. Anteriormente era de otra manera. Sí, iban al mueblecito este que les digo que estaba lleno de cajoncitos y ahí sacaban la tarjeta, sacaban el número, iban y buscaban el libro. Ahora ahí mismo en la computadora les da muchos de ellos están tan computarizados que en bibliotecas muy grandes, estoy hablando de bibliotecas de más de 300, 400 o 500 mil volúmenes, les dice la localización del libro en una especie como de plano. ¿Sí? Lo que es una maravilla, ¿verdad? Porque ya vas directo al pasillo F, en la sección 122, por decir algo, y pues prácticamente vas derecho y sacas el libro que tú quieres y no pierdes el tiempo. En todo caso, bueno, lo que me gustaría saber es si ya quedó claro lo del sistema de Melville Dewey. Recuerden que no es el único sistema que existe, ¿eh? Pero es el más utilizado universalmente. Tengo entendido que hay uno ruso también que es bastante bueno, pero el que más se usa, e inclusive lo usan en Rusia, es el de Melville Dewey, el que ustedes tienen esa tablita de 000 tal, 001 tal, o 100 o 200, en fin, esas tres cifras, con esas tres cifras y luego un punto, tú puedes poner lo que quieras respecto a una biblioteca. Bueno, eso por esa parte. Por otra parte, pues ya estamos terminando también esta parte del lenguaje figurado que hemos estado observando, que en buena parte ya lo hemos utilizado multitud de veces, pero muchas veces no lo sabíamos identificar. Normalmente la elipsis, que es lo que les voy a pedir que lean el siguiente capítulo, es la elipsis. El más elemental es aquel que sustituimos ciertos pronombres o ciertos sustantivos o adjetivos inclusive con una coma. Por ejemplo, yo comí manzana, Edgar comió unas uvas y Silvia comió jícama. Bueno, para evitar el comió, ponemos yo comí una manzana, bueno, lo que sea. Yo comí una manzana, Edgar, aquí vamos a poner, yo comí una manzana, punto y coma. Edgar, coma, esa coma va a sustituir el verbo. Edgar, uvas, y, aquí no ponemos coma, es una conjunción, y Silvia, pera, o lo que sea. ¿Sí? Y Silvia, coma, pera. Ese es el elipsis en su forma más elemental y más sencilla. Pero luego hay elipsis que se dan por hecho o que en el lenguaje ya los utilizamos como tal, como nos los explica aquí en el capítulo, mucho mejor que lo que yo pudiera explicarles. Y me gusta mucho cómo lo explican aquí, porque vienen unos cuentos muy interesantes, porque no tan solo hacen elipsis de verbos, sino que elipsis de tiempos. Entonces, sí quisiera que si luego quieren comentar algo sobre el elipsis, sea después de que lo hayan leído.
Tampoco, no sé cómo les fue con el ensayo que les encargué. Recuerden que les puse 7 temas. El tema era más que nada una mera excusa para que de ahí ustedes partieran y desarrollaran una idea. Como ya vieron en el que leímos, el de la flor de Coleridge, ese ensayo de Borges se le ocurre a él cuando ve esa oración de un escritor del Renacimiento que menciona a un gran emperador mogol que manda construir un gran palacio, y de ahí se desarrolla toda la historia de cómo Coleridge sueña con esa idea y se le ocurre un poema que él mismo lo dice. Coleridge en el sueño vio todo el poema y inmediatamente tomó una hoja y se puso a escribirlo, pero alguien tocó en la puerta y lo interrumpió y nada más quedó un fragmento, que es el que les dije que le buscaran en la red. Vamos a comentar también el viernes, uno de los ensayo, uno de los ensayos de Jorge Luis Borges, que se llama La esfera de Pascal, que es uno de mis favoritos. Es inclusive más cortito que cualquiera de los otros dos. Si ustedes quieren darle una lecturita, creo que ya inclusive les había dicho que se la dieran. Es un poquito complejo porque vienen muchas cuestiones de personas que tienen cierta cultura y saben de lo que están hablando, y entonces no resulta tan fácil para preparatorianos, y sobre todo para preparatorianos medio flojillos que no leen. Bueno, pero nosotros lo vamos a desmenuzar el próximo viernes, o sea, este viernes que viene, inmediatamente lo vamos a desmenuzar en vivo, para que no haya duda. Ya verán que es un ensayo muy interesante, pero desde luego Jorge Luis Borges era un hombre muy culto, de gran conocimiento, y además escribía muy bien, ¿sí? Él era argentino, algunas veces vino aquí a México. Era una persona que apreciaba a México, y creo que México lo aprecia mucho a él. Tuvo una vida muy azarosa porque se opuso a ciertos grupos de allá, políticos y militares, y ya sabemos cómo es eso, ¿no? El hecho es que, bueno, menos mal que no le hicieron mucho daño, le quitaron su trabajo, lo mandaron a hacer trabajos que pues no correspondían al conocimiento que él tenía, pero bueno, pues él los aceptó y hasta ahí llegó todo, ¿no? Era un hombre que dominaba muy bien los idiomas, Borges, sobre todo el inglés. Su mamá creo que era de origen inglés, o al menos su abuela, y entonces hablaba muy bien el inglés, pero él escribió casi siempre en español. También fue un poeta, un buen poeta. Yo no diría que, no sé, voy a decir algo polémico, y me apena porque es uno de los escritores que más admiro, pero no siento que su poesía esté a la altura ni de sus ensayos ni de sus cuentos. Yo creo que sus cuentos, dentro de 1000 años vamos a estar hablando de los cuentos de Borges, sinceramente lo digo, ¿no? Y creo que de sus poemas, pues tal vez unos 2 o 3 nada más, y tal vez versos o algo así, pero sus cuentos sí van a estar allí dentro de 1000 años, ¿sí? Y uno que otro ensayo también. Bueno, en fin, esto es con lo que vamos a empezar a iniciar nuestra última parte de nuestro curso de redacción. Les voy a pedir por favor que lean bien este capítulo del elipsis. Yo ya lo leí, estaba entre si leía aquí algunos fragmentos y no vale la pena, y nada más vamos a
a tomar tiempo de lo que utilizo aquí para la grabación. Y son cuentos en algunos casos de él mismo, y con ellos luego nos explica algunas cosas, o frases o oraciones, no cuentos, oraciones, y nos explica cómo se van haciendo esas elipsis que resultan tan interesantes. Estaba confundiéndome un poquito con el manual de creación literaria, pero eso ahorita lo vamos a ver en otro programa. Por lo pronto ahorita estamos viendo esto, la elipsis. Recuerden que ya vimos una cantidad de retórica, de metáforas, de tropos, de errores comunes, y todo eso sirve para cuando vamos a redactar. Por eso ya estamos llegando al final, porque ya estamos viendo los detalles. Ya todos sabemos lo que es un adjetivo, lo que es un sustantivo, un verbo, la conjugación, el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, etcétera, etcétera. Y ya estamos en la cuestión de la creación, es decir, la oración, el párrafo, el texto. Entonces ahora hay que empezar a pulir eso que tenemos con base a los conocimientos que vamos adquiriendo ya de todo esto. Ahora, todo esto del lenguaje metafórico no es todo, es parte de, pero la parte más, diríamos, la principal, iba a decir la más principal, pues sí, es la más principal, aunque suene feo. Hay otros recursos retóricos que los hemos usado, de hecho. Si ustedes se fijan bien en las lecturas que han tenido, mucho de esto que hemos leído, la elipsis, la personificación, la sinestesia, la metáfora, el símil, etcétera, etcétera, ya los hemos usado. Lo que pasa es que nunca sabíamos o nunca nos dimos cuenta o nadie nos explicó que eso era lo que era. ¿Sí? Simplemente decíamos, pues es la figurita bonita esa que cuando yo pongo así y ya está. Sí, no, tienen su nombre. Desde luego tienen una importancia capital para aquellos que van a estudiar lingüística o que van a ser maestros de gramática o de ortografía o de creación literaria. En creación literaria es importante por lo menos saber las definiciones de qué cosa es la elipsis, qué cosa es la metonimia, etcétera, etcétera. No porque cuando está uno escribiendo diga, voy a usar ahora una metonimia. No, ni siquiera se te ocurre así. Simplemente te sale la metonimia, pero cuando estás escribiendo dices, esto es una metonimia. ¿Sí? Y entonces eso es importante. Es un poco como cuando te metes a cocinar y dices, bueno, voy a hacer un pescado al ajillo, por decir algo, ¿no? Bueno, ¿cómo será el pescado al ajillo? Pues obvio, va a llevar ajo, ¿sí? Pero también pues, a lo mejor lleva un poquito de cebolla, tal vez un poquito de aceite, tal vez un poquito de mantequilla, quizá un poquito de harina para más o menos pasar el pescado, para que dore bonito. No sé si alguna vez he visto yo en el supermercado condimentos especiales para pescado, o sea que ya está la mezcla hecha, si con esto se puede de alguna manera arreglar el pescado que nos vamos a comer, ¿sí? Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque entre mejor conocemos cómo se hace un guiso, mejor nos va a salir el guiso, es obvio. No es lo mismo que yo agarre el pescado y lo ponga en una sartén, y se fría. Bueno, pues ya le puse sal. Pues bueno, pues sí, a lo mejor va a saber sabroso. Pero ¿qué tal si le ponemos, no sé, unas hojitas, unas ramitas de romero? ¿O qué tal si le ponemos al final un poquito de limón? O alguno de estos condimentos con los que se lleva muy bien el pescado. Lo mismo pasa con nuestros textos. Nuestros textos, bueno, muchas veces estamos leyendo y ya algunas veces lo he comentado yo,
leemos y decimos, ay, qué feo suena esto que escribí, o siento que suena muy hueco, como que le falta algo. Sí, ese algo es todos estos recursos que hemos visto. Ahora, ¿cómo los usamos? Es decir, no es que tengamos aquí a un lado un pequeño archivo con metonimias, con sinestesias, con elipsis. No. Según el texto que ya tenemos, muchas veces cuando escribimos de un solo golpe. ¿Qué es eso de un solo golpe? Pues no sé, se me ocurrió un cuento sobre esto y sobre el otro y me pongo a escribir toda la tarde y durante una hora estoy escribiendo y ya tengo, no sé, 7, 8 hojas. ¿Sí? 7, 8 hojas de que escribí. ¿Sí? Normalmente los escritores cuando escriben sacan toda la idea. No se preocupan absolutamente de nada, ni siquiera si escribieron burro con B de vaca. Simplemente echan fuera la idea. Ya que echaron fuera la idea, observan todo aquel producto que terminó. Y si ven que la forma en la que salió es muy atractiva, van a dejar esa forma. Pero esa forma está construida con palabras, letras, verbos, puntos, comas, guiones, sinestesias, metáforas, metonimias, personificaciones, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra todo este conocimiento que hemos adquirido últimamente para mejorar nuestro texto. No abusar tampoco a tal grado de que se vea que somos muy, muy cultos, ¿no? O sea, ¡ay, qué culto es el maestro Vega! Sí, mira, cómo menciona adjetivos y esto. No, esos son textos muy aburridos. No, es escribir bien. Es como si haces el pescado y dices tú, bueno, le voy a poner de todas las especies. Dame perejil, dame cilantro, dame pimienta, dame cominos, dame azafrán, y le ponemos de todo, porque creemos que como le vamos a poner de todo, va a saber sabroso. Y no es cierto, va a saber espantoso. Entonces hay que saber cómo manejar los condimentos y de la misma manera hay que saber manejar las palabras. Bueno, esto todo se refiere básicamente a la creación literaria, hacia donde ustedes van. Yo me refiero básicamente a la creación literaria porque pues es mi profesión, enseñar a escritores o a personas que quieren escribir por lo menos, ¿sí? Entonces, la idea de todo este curso ha sido eso y vamos a terminar como corolario, vamos con el manual de creación literaria, pero eso lo voy a comentar en otro programa. Antes de despedirme, nada más quería comentarles que pues leí varios libros en estas vacaciones y me llevé una sorpresa por prejuicioso. Tenía ahí en mi mesa de libros un libro que lo había comprado creo que hace como 8 o 10 años, ¿no? Lo compré inclusive de segunda mano. El libro se llama Dear Laura, o sea, querida Laura. Está escrita por, no recuerdo si es Jamie o si es Jeannie Stubbs. Es una escritora inglesa. La novela es una novela policíaca y está situada en la época victoriana, alrededor de 1880, 1890. Para mi sorpresa, la primera parte es un poquito cansadita porque nada más describe la vida familiar de una familia, valga la expresión, victoriana, de cómo se maneja una casa. Esta es una casa de clase media alta, que las intrigas y los chismes y cómo funcionaban esas casas. Hay una serie muy bonita inglesa que ya tiene mucho tiempo, pero que todavía se puede ver. A veces la pueden encontrar en la computadora. Se llama Los de Arriba y Los de Abajo. Se llaman Los de Arriba y Los de Abajo porque normalmente era la casa y los de arriba
pues eran el señor, la señora, los hijos, a veces vivía con ellos el tío o el abuelo, y eran la familia los de dinero. Y los de abajo eran los que estaban no necesariamente toda la vida en la cocina, pero abajo es donde vivían, en el sótano, estaban las recámaras, las caballerizas, desde luego la cocina, la lavandería y todo. Y toda esta gente que vivía abajo, pues trabajaba para los de arriba. Pero esta serie es una serie inglesa, es como de los años 70, si mal no recuerdo, pero muy bien hecha. Está situada precisamente en esta época en que sucede la novela que leí yo, que se llama Dear Laura, no Querida Laura, por si luego la van a buscar, Dear Laura, de Stubbs, Stuws. Les decía, bueno, volviendo a esta novela que leí, me sorprendió varias cosas, porque ya después de que hay esta descripción de cómo es la vida en la época victoriana y demás, hay desde luego un muerto. Recuerden que es una novela policíaca y hay un muerto. Hay unas cartas de chantaje, hay una serie de cuestiones, y luego, bueno, viene el final, que es un final que yo no me esperaba. Es un final inesperado. Bueno, dice, bueno, ya. Y lo que me sorprendió de este final inesperado es que todavía me faltaban como 80 páginas más del libro. Y yo dije, bueno, si ya se acabó aquí, ¿qué más me van a decir en otras 80 páginas? No, es que hay otro final sobre el final, que no me esperaba aún menos. Y entonces, por supuesto que no se los voy a decir, por si algún día se quieren animar a leer esa excelente novela policíaca de Stubbs, Dear Laura, Querida Laura sería la traducción, pero no, hasta donde yo sé, la traducción también está como Dear Laura, ¿sí? Bueno, como ya ven, ya entramos de lleno al comentario de los libros, de los escritos, de los textos, de las prosas, de las tareas y demás. Sigo esperando por ahí su ensayo. El viernes vamos a comentar el de Jorge Luis Borges y después vamos a ver con qué es lo que vamos a continuar y terminar nuestro grupo, nuestra educación en este año tan extraño. Por cierto que el domingo me van a poner a mí la primera dosis de la vacuna, ya me avisaron. Vamos a ver cómo me va, creo que hay mucho desorden, espero que no vaya a estar ahí mucho tiempo, pero bueno, ya les contaré. Por hoy es todo y espero que estén bien.